Buenos días, buen domingo. Voy a conversar a continuación con el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita, director de la revista SIC, y este párroco de La Vega, ¿no? También Párroco de La Vega también. la parte alta de La Vega. ¿Cómo está La Vega? ¿Cómo Bueno, está el abastecimiento en La Vega? bueno, primero muchas gracias por esta invitación y bueno, La Vega, como todo el país, está en lo que llamamos una emergencia humanitaria compleja, ¿no? Emergencia porque estamos realmente en los límites. Humanitaria porque se trata de un asunto de vida o muerte, ¿no? Y compleja porque no es el resultado de un conflicto armado ni de desastres naturales, sino de una situación, de una crisis político-económica. Entonces, bueno, estamos afectados por la cotidianidad yo suelo decir que la cotidianidad está asaltada, porque lo normal, la mayor aspiración de un habitante hoy en Venezuela, y especialmente en las zonas populares, es que la normalidad, que podamos vivir la cotidianidad con normalidad. Entonces la cotidianidad, cuando yo digo que la cotidianidad está asaltada, es porque no hay agua, los apagones, si vas a comprar no tienes capacidad adquisitiva, tu salario, y por donde te metas, la educación se nos está desmoronando. Entonces, bueno, esa es la situación. Pero en medio de todo eso, creo que en los sectores populares hay una sabiduría natural para afrontar solidariamente estos asuntos. Ajá. ¿Cómo se expresa esa sabiduría? ¿Cómo hace el habitante de La Vega para ir diariamente a los mercados, para cubrir los gastos que aumentan cada día, ¿no? Sí, ante un contexto hiperinflacionario como el que estamos viviendo, el poder adquisitivo de la moneda y especialmente de la gente que habitamos los sectores populares con un salario mínimo, pues no va a poder adquirir lo elemental de una cesta básica, ¿no? Sin embargo, creo que la emigración ha apoyado solidariamente a la vida cotidiana en el barrio, porque por lo regular ahorita casi todo habitante del barrio tiene por lo menos algún familiar fuera del país y el ingreso de divisas extranjeras pues le da a las personas cierto poder adquisitivo para adquirir los productos. Pero si se viviera solo del salario mínimo, imposible. Y además hay otras redes de solidaridad con natural, ¿no?, entre vecinos y eso, que actúan y hacen de resistencia. ¿Cómo intercambian esos dólares que llegan del exterior en La Vega? ¿O vienen a los bancos aquí a Caracas, como dicen? No, yo creo que En Venezuela la irregularidad es la que manda, ¿no?, porque no hay institucionalidad. Y cuando no hay institucionalidad, todos los mecanismos que se activan son irregulares para poder subsistir. Tú me dices que lo ilegal se convierte en legal. Hablo de irregular. Ah, irregular y legal. Bueno, en materia de derechos humanos hay una distinción entre lo ilegal y lo irregular. Pero en derechos monetarios no creo. Bueno, sí, bueno, se buscan caminos alternativos, ¿no?, para eso. Entonces, por ejemplo, un emigrante en Colombia que tiene, un colombiano que tiene familia en Estados Unidos, manda a Colombia por la vía regular de estas agencias Western Union y llega a Colombia. Y aquí en Venezuela no, porque eso no, ese modo de enviar remesas no existe. Entonces lo que se hace, bueno, es por otras vías, ¿no? O sea, la gente por lo regular a través de amistades, de amigos, y eso. Pero lo cierto es que de una u otra manera todos esos mecanismos... Ahí es donde son muy activas las trochas. Las trochas, sí. Así es, así es. Yo creo que ahorita, por ejemplo, todo lo que es el Cúcuta, Maicao, y esos son lugares donde de una u otra manera sirven para que las divisas lleguen y que la gente pueda comprar y volver y tal. Entonces, hay muchos mecanismos que no están formalizados porque no hay institucionalidad, pero que se activan para afrontar los desafíos cotidianos, ¿no? La iglesia también envía remesas.
Bueno, la Iglesia, por ser una institución global, pues existe una gran solidaridad, ¿no?, a través de las organizaciones propias de la Iglesia, especialmente para afrontar los desafíos propios que son de la Iglesia, que es la defensa de la vida, ¿no?, la defensa de la dignidad humana, el bien común y la construcción de la fraternidad. Tú sabes que es un detalle, pero yo hablaba con un sacerdote del este y me decía que hasta lo que llaman el cepillo ha disminuido. ¿Sabes cuál es el cepillo, no? Sí, claro. La gente ya no se expresa tan solidariamente desde el punto de vista de cantidad en ese momento. Sí, por supuesto. El cepillo o la colecta Sí, pues. en las misas, pues eso ha disminuido muchísimo, Claro. por varias razones. Primero, por el tema del efectivo. Segundo, también. porque hubo un momento en el que... No aceptan nada de transferencias. Claro, hubo un momento en el que se podían utilizar a lo mejor puntos, sobre todo en lugares, en iglesias que tenían esa posibilidad, pero ahorita también hay problemas con el internet, con los puntos. Entonces, pero de una u otra manera, pues hay maneras también de crear espacios de solidaridad y de colecta a través de verbenas. Yo creo que en estos momentos también vuela la creatividad. Eso le ha pegado también a las obras que acomete la Iglesia. Por supuesto. Sin embargo, también hay que decir que en un contexto como el que estamos viviendo, también se despierta mucha la solidaridad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a través de la solidaridad se puede también responder a los desafíos que estamos viviendo, que fundamentalmente es cómo cuidar la vida. Bueno, voy a un receso, regreso con usted. Bueno, usted tocaba el tema de la migración y en el caso de La Vega también eso se registra, en algunos casos negativo y otros casos positivo, porque eso le permite, me imagino que, incrementar el ingreso de divisas, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna, el que haya familias, las familias tengan la posibilidad de tener algún familiar fuera, pues eso apoya el sustento familiar con el ingreso de divisa, y en ese sentido es positivo. Ahora, hay un tema que sí nos preocupa muchísimo, que es la descapitalización del recurso humano, especialmente en el área de la educación, en el área de la salud, que son derechos fundamentales para nuestra gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la crisis de docentes en este inicio de periodo escolar es muy fuerte y gran parte del impacto de que la calidad de vida del docente esté tan deteriorada lleva a que muchos docentes o busquen otras alternativas de trabajo o se vayan del país. Entonces muchos también se van del país, ¿no? Y afuera hay muchas ofertas en el área educativa, pues, importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, que se está debilitando y fragmentando la institucionalidad educativa, que en un país que tenía un indicador importante de cobertura a nivel nacional de educación pública y educación privada popular, pues eso se ha reducido muchísimo y hoy el acceso a la educación, que es un derecho fundamental, pues ya prácticamente está también en crisis, ¿no? ¿Qué otro problema siente usted que hay en La Vega? Bueno, unido a este tema de la emigración, también la descapitalización del recurso humano que está al servicio de la salud pública, ¿no? Entonces, cuando hay crisis de servicio público, electricidad, agua, salud, educación, y uno de los componentes de esa crisis, de una variable de esa crisis, una consecuencia de esa crisis es la emigración, pues se fragiliza aún más ese servicio. Entonces, por ejemplo, el tema del agua es un tema muy serio. Hay sectores en nuestros barrios, en La Vega, que pueden estar a veces hasta 3 meses, 6 meses sin recibir el servicio de agua, ¿no? El tema de los apagones,
que en toda la ciudad, pero el poder adquisitivo en las zonas populares es mucho más bajo. Entonces, cuando se daña un aparato, pues no hay modo de que se lo reponga el Estado, que es el responsable justamente de que ese aparato se haya dañado, porque no hay posibilidad adquisitiva para reponer esos aparatos, ¿no? Entonces, la educación, como ya había dicho, el tema de salud, el tema de la recolección de basura, el tema del transporte. Entonces, todos estos servicios públicos han colapsado, se han deteriorado y eso, por supuesto, ha generado un mayor empobrecimiento. Entonces, podríamos decir que ahorita el acceso a los derechos fundamentales está negado de facto. O sea, tú me dices que ha aumentado la pobreza en La Vega. Sin mucho. duda alguna, sin duda alguna. Todos esos indicadores lo que hacen es un ¿Cuánto cree usted que ha aumentado la pobreza? ¿20%, 10%, 5%? No, yo creo que la pobreza ha aumentado en las zonas populares a un 95%. Ah, caramba. Sí. Entonces, ¿la gente cómo vive en esa situación? Sobrevive. Sobrevive. No vive, sobrevive. Y en la sobrevivencia, la mayor aspiración de nuestra gente es poder vivir. O sea, poder tener una vida normal. Una vida donde puedas ganarte la vida con el fruto de tu trabajo. Donde tu salario te pueda servir para hacer tu mercado, para salir a pasear, para las cosas de una vida normal, ¿no? Que puedas tomar el autobús, ir a tu trabajo y regresar, pero todo eso no está, o sea, todo eso se ha... Y eso Ese es otro problema que me dice el transporte. La gente no gana para pagar transporte. No, por ejemplo, un educador de nuestras escuelas, la crisis es de tal calibre que gasta más en transporte que lo que gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo cubre ese déficit? Bueno, ese déficit se cubre por la vía de la solidaridad. O sea, tenemos que buscar modos de apoyar a los docentes con transporte. Hay que comenzar en este momento a abrir, para que haya escuelas, abrir comedores para los docentes y el tema de la salud, que los docentes tengan un acceso a la salud, porque si no, no vamos a tener docentes. En esa parroquia se observa mucho esa solidaridad. Sí, yo creo que en la parroquia hay mucha gente con poder adquisitivo. La parroquia es una micro Venezuela. Ajá, ¿no? por eso. Y hay ricos y pobres, imagínate. Por supuesto. Y en un proceso de dolarización irregular de la economía, uno de los impactos más fuertes es el tema de la desigualdad. O sea que quien tenga la posibilidad de un mayor poder adquisitivo, pues tiene la posibilidad de adquirir bienes, pero el que no tenga esa posibilidad, pues queda anclado en la pobreza dependiendo de la bolsa del CLAP, que apenas llega para 4 días, 5 días, pero... Entonces, ¿la iglesia recibe bolsa del CLAP, la parroquia? Como parroquia no, pero como habitantes, por supuesto que entramos dentro del programa, ¿no? Como cualquier ciudadano habitante de la zona, ¿no? ¿Y eso cubre las necesidades? No, una bolsa de CLAP que cada vez va disminuyendo más en su contenido y en su calidad. Para una familia de 5 personas, pues puede alcanzar para unas 4 días, 5 días, dependiendo. Las mujeres son grandes administradoras y saben hacer rendir las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucha eso, pero puede llegar a una semana. Entonces, pero hay una serie de intercambios también. Yo tengo esto, o sea, el trueque que se va dando de manera solidaria. O sea, hay muchas maneras alternativas que hacen posible la sobrevivencia. Pero la vida está amenazada, o sea, la desnutrición está galopando. ¿Los infantes, los niños? Totalmente. Hay un programa que ahí en La Vega, en alianza con Cáritas para atención de niños desnutridos y los niveles de desnutrición en un sector de la parte media de La Vega, fue casi de 70% de niños desnutridos, ¿no? O sea, eso es una muestra que a lo mejor podemos decir que no es la muestra total del país, pero es la tendencia. Entonces, a nosotros quedamos alarmados. En esa situación social, la inseguridad, ¿qué papel juega? Bueno, la inseguridad, como todo el país, también hay inseguridad, ¿no? Sin embargo... ¿A tu iglesia no han atracado?
No, gracias a Dios. Pues aquí veo que una iglesia se asaltaron estos días. Sí, yo creo que en la medida que hay un impacto, un trabajo con la comunidad en defensa de la vida, en el cuidado, tal, eso sirve también para proteger a la propia comunidad. Es decir, a veces cuando la iglesia se cierra, no estoy diciendo que esas son ejemplos de iglesia cerrada, pero yo sí creo que hay una tendencia que el Papa ha criticado mucho en la iglesia, que es de cerrarse en sí misma, ¿no? El Papa dice que prefiere una iglesia herida y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma por estar encerrada. Entonces, ¿Están cerrando iglesias? cerrada en el sentido de la relación, o sea, una iglesia que solo se queda en el templo y que no va a la calle a reunirse con la gente, a participar de los problemas mismos de la gente, a buscar alternativas. ¿Y cómo se reúne y no tienen ni siquiera recursos para moverse? Bueno, el principal recurso es el cuerpo humano y los pies, ¿no? Entonces caminar, reunirse, encontrarse con la gente es fundamental. Depende de la distancia. También depende de la distancia, por supuesto, pero bueno, hay maneras. O sea, yo creo que cuando la iglesia tiene un espíritu misionero de encuentro y de construcción de comunidad, de tejido social, en esa medida eso también hace de protección, porque la gente experimenta que la iglesia es una servidora de la vida. Aquí leo, delincuentes cometen actos vandálicos y destrozos en la iglesia de la California. Bueno, eso no pasaba allá en La Vega. Vamos a un receso y regresamos. Bueno, voy a conversar en la última parte de la primera parte del programa con el padre Infante. Estamos hablando del problema social, no solo de La Vega, sino que también se extiende al país, ¿no? Porque La Vega es un rinconcito de lo que es el país. Por ejemplo, aquí leo en la prensa que circula el día que estoy grabando, el diálogo gobierno y oposición coge fuerza. De que estaba la ONU buscar aliviar tensiones en Venezuela. Crece la mesa del diálogo. ¿Cómo ve usted, como sacerdote y como gente de opinión, periodista, este diálogo? Mira, lo primero que tengo que decir como hombre de iglesia y como hombre de opinión pública, que la iglesia apuesta por una salida negociada a la crisis política que vivimos. Y esa apuesta está fundamentalmente en el apoyo al esquema que se venía llevando en Oslo, Barbados, con la facilitación del gobierno de Noruega. Porque nos parece que si no hay un acuerdo político, no va a haber gobernabilidad. Y si no va a haber gobernabilidad, difícilmente vamos a poder salir de la crisis. Ahora, este diálogo que hace unos días terminó en un acuerdo, sorprendió. Y sorprendió porque, en primer lugar, no tiene, diríamos... No son todos los que son. No son todos los que son, sí, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, sin duda alguna, lo que deja claro es que hay una oposición fragmentada, ¿no? Y que es necesario un diálogo interno de la oposición para entrar también en un diálogo con el gobierno, ¿no? Una de las cosas que me sorprende de ese diálogo es que, o de ese acuerdo, es que justamente no ha sido mediado, no ha sido facilitado, o por lo menos yo en este momento no tengo conciencia de quién facilitó. Y normalmente cuando dos partes están en un impasse necesitan un tercero que sirva de facilitador, de negociador, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que habría que revisar, ¿no? Lo otro también es que, sin duda alguna, para quienes estaban negociando en Oslo, que espero que eso se reactive, es importante también dialogar
con este acuerdo, porque en definitiva eso forma parte también del país, de un sector del país, aunque sea un sector minoritario, pues ese sector forma parte del país y también tiene una propuesta. Entonces, por eso digo que eso visibiliza que hay una fractura importante en el ala democrática de la oposición, es decir, los que apuestan por el diálogo, los que no le están apostando a salidas violentas, están también en dos posiciones. Una posición que es esta del diálogo reciente, que es de acuerdos progresivos con el gobierno, y otra posición que es la de los negociadores de Oslo, que va más en la línea de bueno, un acuerdo político por las presidenciales, ¿no? Para que generar un escenario político más confiable que pueda reactivar el país, porque tal como está, o sea, la desconfianza que hay en el presidente de la República, va a ser muy difícil que se pueda generar una rehabilitación del país. Entonces, primero hay que crear la confianza y, sin duda alguna, la propuesta que hay en Oslo de ir a unas presidenciales va sobre todo en la línea de crear un marco importante de confianza que posibilite después la reactivación de otros acuerdos. Aquí leo, cuando estamos grabando, como lo dije antes, unos titulares de periódico. Dice, última noticia, diálogo gobierno-oposición coge fuerza, línea aeroportuaria retoma sus operaciones. En el tal dice Edgar Zambrano, anuncia que se han liberado 58 presos políticos. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, a mí me gustaría leer allí, por ejemplo, que no se reprimió la marcha de los educadores, que están exigiendo un salario justo, que se reactivaron los hospitales y que se equiparon y que hay una política de salud acordada, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que son fundamentales para la vida concreta de la gente, ¿no? Claro. Y eso solo es posible realmente si se genera un marco de confianza que posibilite inversiones y recursos en propuestas públicas que favorables a la gente. Creo que el gran problema que tenemos en el país es la desconfianza, y el que se haya hecho ese acuerdo se ha generado más desconfianza. Yo no digo que los qué, todavía tengo que seguirlo analizando, pero los cómo son muchas veces más importantes que los qué, porque en los cómo se juega la confianza. ¿En qué cómo? ¿En qué cómo? El cómo tiene que ver con los modos de proceder, ¿no? Entonces, sin duda alguna, este sector de la oposición que acordó, hizo estos acuerdos, lo hizo a espaldas de una mayoría, así como este sector se quejaba de que quienes estaban negociando en Oslo en nombre de una mayoría estaban también de espaldas a ellos. Entonces, el cómo en ambos lugares es lo que se tiene que revisar. O sea, el cómo tiene que ser inclusivo, tiene que pensarse en el país antes que los intereses y las cuotas de poder. Yo creo que la gran desconfianza que hay en el pueblo en la base es que se percibe la política como la búsqueda de cuotas de poder y no como estrategia para recuperar el país. Mientras eso no se cambie, no va a haber confianza, y entonces, el cómo es muy importante. El cómo es el modo de proceder, el modo de hacer las cosas, que tiene que ser poniendo el país y sus problemas, su crisis en el centro, en el corazón. Si usted le preguntara a esa raíz de la Vega, el pueblo, sobre el diálogo, ¿qué cree usted que le diría? ¿Qué piensa usted? Lo primero que diría la gente es que no quiere violencia y que la salida de la crisis de nuestro país tiene que ser negociada y en diálogo. Lo segundo es que ante la desinformación, el blackout informativo es de tal calibre que la gente no está enterada de los procesos. Bueno, que se entere por aquí, por el diálogo con. Y en este diálogo reciente, lo que se está diciendo es, a nivel popular, es que más que una negociación es una componenda. Bueno. Que creo que no hay que
condenar ningún diálogo, ningún proceso de diálogo, pero lo que sí expresa es que hay una fragmentación muy seria y que mientras no se restablezca la confianza, y la confianza, el restablecimiento de las confianzas depende de los modos de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, mientras nuestros políticos no cambien el paradigma de hacer política, difícilmente vamos a poder encontrarnos. Y eso a quien le conviene es el poder, al poder. Y hay condiciones para crear esa confianza y que el pueblo crea y confíe también en esas condiciones. Yo sí creo, yo sí creo que si hay un propósito de enmienda en la clase política, de poner por encima de sus cuotas de poder y sus intereses políticos el desenlace del país, el país mismo, su gente, en ese sentido se restablece la confianza. Bueno, aquí leo, por ejemplo, que dice el señor Rangel Ábalos, alcalde de Petare, dice, no debemos llenarnos de odio. Dice que vea, es la opinión de Vea. En la ONU no quieren aguayón ni en pinturas. Secuestros bajan 33%. Es el diario Vea. El Universal, bueno, dice que Estados Unidos y Venezuela ven la negociación como táctica dilatoria. Bueno, y aquí veo una cosa que dice aquí, la prueba que revela si las personas mienten con solo mirarle los ojos. Voy a cerrar los ojos. ¿Usted qué piensa de todo esto? Bueno, yo lo que creo fundamentalmente, no, de ninguna manera. Yo lo que creo fundamentalmente es que la mentira, lo que llaman el fake news, ¿no?, se ha convertido en un modo de hacer política. El desprestigio a la persona y a sus actos se está convirtiendo en una táctica política y eso es sembrar desconfianza. Entonces, mientras no se recupere, mientras no haya una conversión en los actores sociales y en los actores políticos en esta línea de ponernos como premisa qué hacer para recuperar la confianza, en esa medida tendremos país. Pero si eso no se hace, por eso estamos necesitando una conversión del paradigma de relación en la política, del paradigma de relación en lo social, porque mientras tanto nuestro pueblo está pereciendo de hambre y de necesidades. Gracias, Padre Infante. Como diríamos, señor Velasco, que Dios me lo bendiga y me lo componga. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte conversaré con Luis Crespo, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Bueno. Bueno, ahora el diálogo es con el profesor Luis Crespo, él es economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, graduado como economista en la UCB, magíster en moneda e instituciones financieras, docente investigador, profesor de la Cátedra de Macroeconomía, Política Monetaria y Teoría Económica en la Escuela de Economía, coordinador del Observatorio de Política Social de Trabajo de la UCB. En este punto, teoría económica en la Escuela de Economía y en política monetaria. ¿Qué hay de esto en Venezuela en este momento? Bueno, según su visión. Nosotros venimos atravesando un drama económico en este momento. Y su cátedra. Y correspondiente al tema monetario. La pérdida de autonomía del Banco Central ha tenido mucha incidencia sobre las distorsiones en términos macroeconómicos en nuestra economía. Uno de los elementos que ha incidido sobre el detonante de la hiperinflación ha sido la indisciplina del Banco Central cuando ha asumido prácticamente un papel de caja chica de financiamiento del déficit fiscal. ¿Cómo es eso? Bueno, la monetización del déficit. Hemos observado en los últimos años en promedio un 17% de déficit del gasto público. Tú me dices que el Banco Central está cubriendo obras. El Banco Central está programas del gobierno. Está emitiendo dinero para financiar. Inorgánico. Dinero inorgánico para financiar el gasto público. Y en los últimos meses, en el caso del mes de julio, agosto, asumió nuevamente ese papel y esa actitud
y de una manera u otra potenció el repunte de la inflación en los últimos 2 meses. Cuando vemos los indicadores de la liquidez monetaria en el mes de julio y en el mes de agosto, sorprende el pico prácticamente histórico del mes de agosto con una expansión de 27% de la liquidez monetaria, un comportamiento semanal de entre 5 y 6 puntos. Y esa liquidez no le permite a la gente acceder al dinero. En una economía en una economía donde no es mejor pagar caro que no pagar, que no tener. No, el problema es las grandes perturbaciones que tenemos. Tenemos una economía que durante los últimos 6 años se ha encontrado en un proceso recesivo, tenemos una destrucción de las capacidades productivas en el país. Observamos la situación del sistema financiero, de la manufactura, la industria, las telecomunicaciones. Vemos un desmontaje de las capacidades productivas, una economía que se ha reducido en más del 50%, no está produciendo para el intercambio necesario, y entonces generas allí una distorsión entre la oferta y la demanda, y además incluyes un elemento que la distorsiona más aún, que es la cantidad de dinero circulando en la economía, que no es producida por ella misma, que es lo que definimos dinero inorgánico. ¿En cuánto estiman ustedes la inflación en este momento? Mira, hay múltiples proyecciones. Lo último que podemos observar es la propia corrección del Fondo Monetario Internacional, que había hecho una proyección que era prácticamente dantesca al principio del año, y en el último informe la corrigió a 1.000.000%. Sin embargo, las perspectivas del último trimestre es que se aceleren. Establecer una cifra, por mi parte, no lo veo de manera sana. Lo que sí observo es una aceleración en el próximo trimestre por las erogaciones que tiene que enfrentar el gobierno y el papel que viene asumiendo el Banco Central. Y la economía no responde. Tenemos un desmontaje, como decía al inicio, de las capacidades productivas del país. Los economistas hablan mucho, y yo también, cuando entrevisto a los economistas, de dinero inorgánico. La gente que nos escucha, nos ve, dirá, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es dinero inorgánico? Si yo lo tengo aquí en el bolsillo. Sí, debe existir una relación entre la cantidad de dinero que circula en la economía y la producción de bienes y servicios. El dinero, dentro de una de su primera cualidad, es un instrumento transaccional, permite que los individuos podamos intercambiar. Y de hecho, esa característica lo potenció de tal magnitud que desechó al trueque como un hecho económico. Entonces el dinero es fundamental para el intercambio. Cuando no existe una relación entre lo que produce esa economía y la cantidad de bienes y la cantidad de dinero que está circulando en la misma, se genera una presión en los precios por esa asimetría o esa distorsión que existe. Además, es dinero que no está produciendo la economía. Tú como economista, ¿qué evaluación tienes en este momento del llamado petro? Bueno, el llamado petro ¿existe? Como un instrumento transaccional o una criptomoneda no existe. Fue un criptoactivo de que se generó una emisión con mucha opacidad. Nadie pudo participar en esa oferta, no se conoció las condiciones de la misma, quienes participaron, y en definitiva ha habido mucho eufemismo sobre el mismo. No existe un mercado para transarlo. Tú puedes tener la intención de adquirir un petro y no lo consigues en el mercado. Y en definitiva creo que fue una estrategia para tratar de ocultar las distorsiones económicas, las distorsiones monetarias y posicionar una matriz de opinión de que se estaba desarrollando una política económica, que se estaban tomando medidas para enfrentar la grave crisis que estamos atravesando. Si tú fueras ministro de Finanzas, ¿qué medidas tomarías? Bueno, en definitiva, una de las cosas que nos caracteriza en este momento es la incertidumbre y la desconfianza sobre la política a desarrollar. Los niveles de incertidumbre en el país complejizan la definición y la instrumentación de una política. La necesidad de incorporar a los sectores, generar confianza para poder construir una política, bien sea fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, una nueva reforma tributaria,
poder desbloquear el aislamiento financiero que tenemos y poder asumir los compromisos internacionales, tienes que en primer término generar un nuevo escenario donde la confianza y la incorporación de los sectores sea fundamental. Tú dices que el poder adquisitivo, pero la gente está yendo a los mercados y a veces se abarrotan, en algunos casos. En otros casos, la gente se queja desde los altos precios. ¿Cómo interpretas tú eso? Si nosotros observamos el poder de compra del salario mínimo, que es un valor fundamental que refleja el salario de los trabajadores, con el último informe del Senda, la canasta alimentaria está en 2.498.000. Si hacemos un valor equivalencial con el salario mínimo, observamos que nada más tiene un poder de compra de 1.6%. O sea, ¿qué está comprando y qué está consumiendo el venezolano? Ajá. O sea, el venezolano ¿qué está consumiendo y qué está comprando? Está fundamentalmente en una condición de pobreza extrema. Su poder, su poder adquisitivo, su poder de compra está siendo destruido. Estamos observando de manera alarmante un avance en el hambre. La gente ha tenido que sustituir las proteínas. Fundamentalmente estamos consumiendo carbohidratos. Pastas y cosas de arroz, yuca. La gente ha tenido que disminuir la cantidad de alimentos y el número de veces que lo consume al día. Y además renunciar prácticamente al consumo a la proteína animal. Carne, cochino, pescado, pollo. Prácticamente hemos tenido que... ¿De cuándo no come usted pollo? Vamos a un receso y regresamos. Tengo meses que no como pollo. Vamos a un receso y regresamos con usted. Bueno, te dejé una pregunta y aquí leo otra cosa, la canasta alimentaria que tú dijiste, 4 millones de bolívares, según el Senda. Eso lo dice el diario El Nacional. ¿Qué otra cosa? ¿Qué observamos? Observamos un repunte hiperinflacionario en el país que de una manera u otra debe llamar la atención sobre la situación en la cual se encuentran las familias venezolanas. Como decíamos anteriormente, la destrucción del poder de compra, la destrucción del salario que ha desmotivado la perspectiva de desarrollarse o profesionalmente o en un oficio en Venezuela. Es necesario que se defina una política que detenga el fenómeno de la hiperinflación, que es un fenómeno altamente destructivo. O sea, nosotros observamos en el segundo trimestre del año, abril, mayo, junio, una desaceleración del fenómeno. Sin embargo, se recrudece en el mes de julio y agosto, producto de lo que definíamos anteriormente. Perspectiva del último trimestre es que se acelere ese fenómeno y hemos exhortado sobre el carácter altamente destructivo. La hiperinflación destruye la familia, las instituciones, el patrimonio y es necesario definir una política para que lo corrija. En definitiva, hay que generar un nuevo contexto. En ese mismo trimestre observamos que el gobierno generó algunas estrategias para controlar el déficit. El Banco Central mantuvo con una política monetaria contractiva criminal contra el sistema financiero, en el buen sentido de la palabra, por el encaje legal prácticamente de un 100% que limitó el funcionamiento del sistema. Y todo eso es lo que yo definía como un ajuste silencioso, un plan de ajuste silencioso que fue echado a la borda con las estrategias nuevamente de expansión del gasto y de financiamiento monetario en el mes de julio. Igual el tema de la dolarización desordenada. Hemos observado que en el país hay una dolarización desordenada que genera una gran brecha de desigualdad. ¿Y cómo se expresa ese desorden? El desorden se expresa fundamentalmente, voy a poner un ejemplo, el caso de los salarios. Los salarios no están dolarizados en Venezuela. Los precios o la mayoría de los precios de los bienes y servicios están siendo dolarizados. Ya prácticamente por los espacios donde uno transita, observa ya el valor referencial en dólares, las actividades de intercambio en dólares. Y el salario no ha sido absorbido por ese fenómeno. Eso genera una gran brecha de desigualdad.
Si vemos el salario de un trabajador, de un profesional, el caso de los profesores universitarios, cuando tú ves el salario en bolívares y haces el valor equivalencial en dólares, bueno, prácticamente estamos recibiendo $2 al mes. ¿Cómo viven? Sobrevivimos, o la necesidad de generar otras actividades para poder sobrevivir. Eso afecta el desarrollo académico de la universidad. Claro, me dicen que hay profesores que dejan las clases para trabajar en otra parte y vuelven otra vez a la universidad. Tienes que buscar formas de desarrollar otras actividades para poder asumir los compromisos. Y otros que se han ido, ¿no? Se han ido muchos de la facultad de ustedes. Sí, muchos profesores se han ido. ¿Y cómo lo han cubierto? Bueno, también hay una disminución en la cantidad de estudiantes que tenemos. Y bueno, ciertamente... También se han ido los estudiantes. Claro, hay altos niveles de deserción. Se habla hasta de la posibilidad de 40% de deserción. Sin embargo, necesitamos, es fundamental la necesidad de un nuevo escenario, un nuevo contexto para poder definir las políticas económicas correspondientes, para retomar el rumbo. En un cambio de política económica, ¿qué habría que hacer? Primero, usted que está planteando el problema, plantea las soluciones. Es fundamental, lo decía al principio, un nuevo contexto, porque si no tendría un conjunto de definiciones que no serían aplicables si no hay un nuevo contexto. Necesitas una nueva política fiscal, una reforma tributaria, reinstitucionalizar el Banco Central, definir una política cambiaria. La reforma tributaria no te le pega más al pobre. Pero tienes que sanear, porque en definitiva la cantidad y la ineficiencia que tenemos en el sistema tributario, también destruido por el fenómeno de la hiperinflación, tienes que abordar esa discusión. Hablando de inflación, una vez yo estaba entrevistando al presidente Sarney de Brasil. Y Brasil se había disparado la inflación, yo no sé, en miles %. Y le digo, ¿cómo vive usted este pueblo? Y me dice, venga acá, usted ve a aquella gente, y me lleva por una ventana, usted ve a aquella gente que está ahí en Copacabana, bañándose en la playa. Mientras esa gente esté ahí tranquila, yo estoy tranquilo. Y bueno, es una manera de ver las cosas, ¿no? Claro, cuando tocamos el tema de la dolarización... O sea, si la gente tiene como comprar, no le preocupa que suban las cosas. Eso es lo que decía él. Las magnitudes, dependiendo de las magnitudes. En Venezuela en este momento podemos observar un gran porcentaje de la población que no tiene para comprar y un porcentaje muy pequeño de la población que recibe divisas o que tiene acceso a dólares y los ve en algunos espacios adquiriendo. La tendencia en los últimos meses de los bodegones. Claro. ¿Quién puede acceder a comprar un bodegón? ¿Quién tiene moneda dura? El resto tiene que ir a los mercados populares, la dependencia del CLAC, porque toda esta crisis también ha generado una dependencia del sector público para poder satisfacer algunas necesidades básicas. Pero no cubre toda una población. No. Pero genera... Cubre todos los necesitados. Genera toda una dependencia. Bueno, aquí dice, en el Universal, el Ejecutivo continúa evaluando sistema de pago electrónico. ¿Qué es eso? ¿Cómo sería eso? Bueno, ahí la situación latente de que Visa y Master se vayan del país, y eso tiene implicaciones en los sistemas electrónicos de pago, más allá de la franquicia y toda una plataforma detrás del sistema de las tarjetas de débito y de las tarjetas de crédito. Y creo que en este contexto de incertidumbre, ese fenómeno está allí, o ese elemento está allí presente. ¿Qué va a pasar con los que tienen entonces Visa y Master? Bueno, ¿quedan desasistidos? Es posible. O la necesidad de que el propio sistema financiero, el sistema nacional, cree una plataforma que permita dar el servicio. Y dice que el precio del crudo subió 20%. ¿Eso no favorece a Venezuela? Tenemos una industria que en los últimos meses hemos observado mermada su producción. Venezuela produce hoy en día menos de 1 millón de barriles de petróleo. Ese efecto no podemos capitalizarlo de mejor manera por el deterioro en el cual se encuentra la industria. Menos de 774.000 barriles según las cifras hasta el mes de julio. Estábamos esperando las cifras del mes de agosto, pero no hay un impacto realmente favorable en las finanzas públicas producto del aumento de ese 20%. Estamos terminando el programa. ¿Cuál sería su recomendación final en esta jornada para la gente? Un elemento que he estado utilizando es mantener la esperanza de que vamos a tener un nuevo contexto. Nos hemos reinventado, el venezolano en su día a día ha reinventado
la forma de diversificar sus ingresos, con el emprendimiento, desarrollando algunos oficios y reconstruyendo su propia dinámica. Hemos tenido que sacrificar el ocio positivo, la recreación, prácticamente la hemos sacrificado, pero sí, los que nos mantenemos en el país hemos asumido una actitud de diversificar los ingresos y reinventar la dinámica de trabajo en la búsqueda de poder satisfacer las necesidades. Tú sabes que he venido notando, pues, en la vía donde yo transito para venir para el canal, los kioscos de periódicos están cerrando. Sí. No me explico. Sí. A ver, ahí los kioscos de periódicos. Periódicos que venden otras cosas además. La cantidad de panaderías en Caracas también ha disminuido, la cantidad de abasto. Hay una merma en la actividad productiva y comercial del país. Hablar de una destrucción de más del 50% de las capacidades del país, de las capacidades productivas, tiene un efecto fundamental en el comercio y en el día a día. Bueno, aquí leo otra vez lo que le leí al padre Infante, la prueba que revela si las personas mienten con solo mirar los ojos. Así que a mirar los ojos. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.